Ya para prácticamente ya estamos finalizando el temario de la unidad 1 del bloque 1. Y en esta parte viene la evolución del pensamiento administrativo. ¿Cómo fue que después de, pues ya de la evolución de la administración, también viene la parte de la evolución del pensamiento administrativo? Después de esa evolución administrativa que, pues, bueno, hoy en día sigue evolucionando, ¿cómo surgieron diferentes fuentes de personas, las cuales fueron en este caso precursores a lo que hoy es la ciencia administrativa? Y bueno, ¿quiénes comenzaron? Estos son algunos más personajes, algunos un poquito reconocidos dentro de la administración, o más bien conocidos en la administración, pero aún faltan algunos otros, pero esos son como los fundamentales, por así decirlo. Entonces vamos a ver esta línea del tiempo. Y bueno, en primer lugar, tenemos a Carlos Marx, o Karl Marx, y aquí viene su fecha, que es de 1818 a 1883, cuando hizo esta teoría, lo que estuvo ahí pensando. Nos dice que la teoría, perdón, acá va de este lado. Aquí está, esta parte. Nos dice que es un comunista alemán de origen judío, junto a Friedrich Engels, propusieron la teoría del origen económico del Estado. La teoría de la economía marxista mantiene que el capitalismo eventualmente se autodestruirá a medida que explote más y más a los trabajadores. ¿Qué es el capitalismo? Yo creo que por ahí han escuchado mucho hablar siempre del capitalismo, pero influye dentro del, bueno, el socialismo, capitalismo. De hecho, por ahí también está el marxismo, gracias a Carlos Marx. Por ahí tuvo algunas teorías. Pero bueno, en este caso enfocado a la administración. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es, algunos lo ven bien, otras partes o otras corrientes filosóficas lo ven mal. Pero aquí, bueno, en cierta parte entra cierta controversia. Porque, ¿qué es el capitalismo? Bueno, cuando comienza, por ejemplo, aquí la teoría de él es la economía marxista mantiene que el capitalismo eventualmente se autodestruirá. Va a llegar un momento donde se autodestruirá, que hasta pues, la fecha en teoría no ha pasado, porque explota y explota más a los trabajadores. Entonces el capitalismo de cierta parte tiene algo bueno y de cierta parte tiene algo malo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es cuando dentro de la sociedad, por ejemplo, el agua, que por ejemplo es un recurso en teoría natural. Entonces, ¿qué pasa? Como es teoría natural, llega una empresa, en este caso es una empresa, pues de manera privada, pongamos que alguien de ustedes pone su empresa, y empieza, esa agua la empieza a explotar, empieza a embotellarla, o la empieza en teoría como a venderla, por así decirlo. Entonces van a decir, oye, pero ¿por qué la vendes si ese es un recurso natural? Es de todos, el agua. Ah, pues sí, pero yo la vendo porque para poderla explotar, para poderla sacar, sustraer de los mantos acuíferos, tengo que contratar maquinaria, tengo que contratar personal, la tengo que llevar a ciertos lugares, o sea, moverla o exportarla incluso. Entonces, pues de cierta forma, pues tengo que invertir yo, pues dinero para poder trabajar esa agua. Entonces es ahí donde surge el capitalismo, donde se empieza a capitalizar, pues precisamente por empresas privadas, empieza a capitalizar esa agua. Y para lo mismo es, por ejemplo, para lo que sucede con el petróleo,
con los minerales, con inclusive hasta el aire. Llega un momento donde se piensa capitalizar. Pero ¿qué pasa dentro de ese capitalismo? Dices, bueno, pues no está mal, sí es cierto, hay que contratar pues maquinaria, toda esta parte para poderla traer. Por ejemplo, cuando llegan o donde viven incluso muchos de ustedes, pues tienen que, por ejemplo, para que les llegue el agua, pues tienen que meter tubería, tienen que hacerse todo un sistema de tuberías para que el agua llegue hasta su casa. Entonces, desde los pozos de agua. Entonces, pues todo esto incluye, pues, sí, dinero, inversión, que al final de cuentas, pues pagamos con nuestro, o con los recibos del agua, ¿sale? Entonces, al final de cuentas no está mal. ¿Qué es lo malo? ¿O dónde viene lo malo? Lo malo viene cuando se empieza a explotar, pues, a los trabajadores, precisamente, o cuando empiezan a incrementar los costos, o empiezan a sacar dinero de ahí. Ahí ya es donde está mal el capitalismo. Entonces aquí dice Marx que pues en algún momento el capitalismo se autodestruirá a medida que se explote más y más a los trabajadores. Imagínense desde ese año, desde 1818, casi, pues cuando aquí en México fue la época de la revolución, que fue en 1810. Entonces imagínense ya desde aquellos tiempos. Y pues hasta la fecha sigue existiendo el mal capitalismo. Hasta la fecha pues siguen explotando a los empleados, a los trabajadores. Muchas veces escuchamos a familiares, inclusive si ustedes, muchos de ustedes han, bueno, que no creo que hayan trabajado por su edad en una empresa, pero pues lo vemos más en las empresas, posiblemente con, si tienen por ahí algún familiar mayor de edad, o inclusive papás, mamás, que han escuchado ahí que pues tienen que quedarse a cubrir más turnos o rolan turnos o etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, anteriormente las jornadas laborales pues, se supone que eran de 8 horas. Ahora normalmente las jornadas laborales son de 10 o hasta 12 horas y ya lo empiezan a normalizar. Entonces, de ahí es donde viene pues, toda esta parte que realmente pues no se autodestruirá el capitalismo, sino que pues, sigue explotando cada vez más. Y bueno, tenemos por ahí a otra persona que es Frederick Winston Taylor, que es de 1856, casi como también a mediados de Marx, por ahí andaban, a 1915. Dice que la teoría de la administración científica de Taylor se enfoca en la gestión del trabajo y los trabajadores. Se llama teoría científica por el intento de Taylor de aplicar métodos de la ciencia a los problemas de la administración para lograr una gran eficiencia industrial. Entonces veo por algunos métodos de la ciencia, los estuve estudiando, analizando, y pues dijo que eran muy aplicables para la industria, para la parte administrativa. Entonces él tiene por ahí algunas administraciones, por algunas teorías que también por ahí se van a tocar más adelante en el tema, en la siguiente clase. Viene ya. Luego tenemos por ahí a Henry Gann, de 1861 a 1919. Igual, todos ellos están como por ahí, andan más o menos en la parte administrativa. Dice que es un socio de Taylor, o sea, de esta persona. Dice que en tiempo después trabajó con él, trabajó solo para mejorar la productividad de los procesos en las industrias, donde se realizó una gran aportación sobre el gráfico de Gantt. ¿Qué es el gráfico de Gantt? No sé si lo han trabajado. El gráfico de Gantt se utiliza mucho para los proyectos. De hecho, si se recuerdan, por ejemplo, lo que estuvimos viendo en software, por ejemplo, las metodologías, pues llevan cierta parte donde se aplican gráficos de Gantt. ¿Qué son los gráficos de Gantt? Los gráficos de Gantt es cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer una tarea, supongamos que les dejan un proyecto, ¿ok? Ya les dejo un proyecto en equipo. Entonces se hacen un equipo, por ejemplo, de 4 integrantes, de 3 o de 5, dependiendo. Y dentro de ese equipo se van pactando fechas. Por ejemplo, dicen, pues esta semana debemos realizar primero toda la recaudación de documentos, por ejemplo. Para la siguiente semana
2 compañeros van a tener que capturar toda esa documentación y los otros 2 compañeros restantes van a tener que, no sé, por ejemplo, hacer todo el análisis de los datos. Ok. Entonces empiezan a graficar estas tareas, estas actividades. Y entonces, para fin de mes, dicen, ya tenemos que tener lista la primera etapa del proyecto. Ok. Entonces, gracias a los gráficos de Gantt, nosotros vamos graficando nuestras actividades que tenemos que ir realizando pues, adelante, pues. Entonces, con esto no nos desbalanceamos, tenemos el objetivo y nuestras fechas pues van acorde a ese gráfico de Gantt. Igual por ahí van a ver más adelante unos ejemplos, que estos gráficos de Gantt ya los van a empezar, pues prácticamente ahorita se mencionan por si no los conocían, pero van a ocupar mucho. Estos gráficos de Gantt aplican para donde sea. En cualquier proyecto aplican mucho los gráficos de Gantt. Y bueno, pues este señor es el que hizo esos gráficos, el que se basó, por lo mismo para los procesos en las industrias, para agilizar procesos. Luego por ahí tenemos a Frank y a Lillian Gilbert, que igual son de 1868 a 1924, 1972, por ahí andaban, también cerquita, entre los 1800 y 1900, que fue donde empezaron a surgir pues todas estas partes de la administración, algunas teorías, algunas metodologías. Y bueno, ¿qué dicen ellos? Dicen que los movimientos de las actividades de los trabajadores y su estudio, así como la fatiga generada por las jornadas de trabajo, introdujeron una nueva forma de cronometrar para analizar a fondo y separar las operaciones mediante una estandarización de tiempos. Esto se llama tiempos y movimientos. Igual, pues lo ven más en ingeniería industrial, en gestión empresarial. ¿Qué son los movimientos y tiempos? Por ejemplo, esto se ve más bueno, sobre todo en las empresas que son donde llevan algún proceso. Supongamos que hay una empresa que ¿se acuerdan que estábamos viendo un ejemplo de una empresa de chocolate? Estamos con la misma. Entonces, por ejemplo, supongamos, nada más para enfocarnos ya en una parte de ese proceso, supongamos que el chocolate llega al proceso del empaque, ¿ok? Desde su creación pasa todo el proceso de la creación, desde que se empieza a juntar la materia prima, se empieza a mezclar, cómo se le da forma en unos moldes al chocolate. Y ya que pasó todo ese proceso, llega a la última parte que es el empaquetado, donde lo vamos a poner. Entonces hay una serie de personas ahí en una línea de producción que están empaquetando. Entonces posiblemente la primera persona en la primera estación que hace, pues posiblemente viene el chocolate en moldes, que ya después de que se enfrió, pues ya se hizo un chocolate, pasó a otro estado, que ya es más sólido, al estado sólido, posiblemente venía del líquido, pasó al estado sólido, entonces ya que está en el molde, ya en un estado sólido, pues hay que quitarlo del molde. Entonces posiblemente hay una persona que está en esa primera estación y empieza a quitar los moldes, ¿no? Y bueno, el chocolate del molde lo empieza a separar y posiblemente lo empieza a poner en algunas tipos de charolitas, ¿no? Para que vaya pasando a la siguiente estación donde va a haber otra persona y posiblemente esa persona en la siguiente estación empieza a limpiar el chocolate, a quitarle los residuos, por ejemplo, las imperfecciones que tiene por ahí, las empieza a limpiar, las empieza a quitar. Entonces, en esa segunda estación, pues esa persona se encarga de hacerle la limpieza, pues a los chocolates, ¿no? Empieza ya a presentarlos. Luego, para la siguiente estación, o la siguiente etapa, posiblemente ya tienen ahí las envolturas del chocolate. Entonces, posiblemente hay una persona que ya las empieza a meter en la envoltura. Las empieza a estar metiendo. Y posiblemente adelante, o esa misma persona, hace el cierre del paquete, ¿no? De su envoltura, la sella. Entonces, posiblemente otra persona adelante en la estación le pone tal vez un sello de donde viene el consumo, la caducidad, la fecha en que se empaqueta y la caducidad. Ahí viene un código, entonces le pone ese sello
Y ya para la siguiente, tal vez la última persona que está en la estación ya empieza a acomodarlo en cajas, en sus cajas, y empieza a cerrarlas. Entonces, todo este es el proceso de empaquetado. Entonces, ¿qué hicieron ellos, estas personas? ¿O qué hacen las empresas a partir de lo que hicieron ellos, el estudio de movimientos? Entonces, posiblemente la persona que está quitando las charolas, el chocolate de la charola, posiblemente se tarda porque su proceso no es, su movimiento no es rápido. ¿Qué quiere decir con movimiento? Que posiblemente empieza a quitar un chocolate por chocolate, ¿no? De la charolita. Empieza a tratarlo de quitar uno por uno. Entonces llegan los que estudian los tiempos y movimientos, dicen, ¿sabes qué? Ahí te estás tardando mucho en quitar chocolate por chocolate. Posiblemente te tardas 20 segundos en quitar todos los chocolates de ahí de ese molde. Entonces llega otra persona, estudia el movimiento y dice, ¿sabes qué? Es más fácil si embrocas donde viene tu chocolate, tu molde, y nada más sepáralo y lo quitas. Entonces de jalón pues van a salir todos los chocolates que vengan en ese molde. Y ya los pasas a la charola, o ya se quedan en la charola y los pasas rápido a la siguiente estación. Entonces posiblemente ya en ese movimiento si se tarda 20 segundos en quitar uno por uno o 30 segundos, y con este nuevo movimiento se tarda 10 segundos, pues ya se está ahorrando esos 10 o 20 segundos, que en una empresa hasta los segundos son fundamentales, porque esos segundos se convierten en minutos durante las semanas, y posiblemente, perdón, durante los días, y ya durante semanas esos minutos se convierten en horas, y durante meses esos minutos y horas se convierten ya inclusive hasta en días. Entonces así es como empiezan a ahorrar tiempo y toda esta parte. ¿Ok? Eso se llama estudios de movimiento, diga de tiempos y movimientos. Luego tenemos a otra persona que se llama Henry Fayol, que igual anda en los 1800, 1900. Dice, estableció el orden jerárquico y dividió las operaciones organizativas e industriales en 6 grupos, en el técnico, comercial, financiero, seguridad, contabilidad y administración. Lo que Fayol entendía por comercial, actualmente se entiende como función de compras y función de ventas. Entonces, ¿qué hizo Fayol? Pues en aquellos tiempos pues había un relajo ahí en las empresas, en las industrias. Entonces esta persona llega, de Henry Fayol, llega y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que organizar aquí, vamos a separar, vamos a poner diferentes áreas que se enfoquen a ciertas actividades. Entonces empieza a poner las áreas de ventas, los de compras, los de contabilidad, los de administración, que son los de contabilidad. Muchas veces son los que ven toda la parte financiera, cuánto dinero hay, cuánto dinero entra, cuánto dinero está saliendo, con los bancos, etc. Los de seguridad, por ejemplo, los de recursos humanos, que es todo el personal humano. Entonces ahí es donde empieza esa persona a hacer toda esa separación dentro de la industria. Luego tenemos otra persona que se llama Max Weber, que igual anda en los 1800, 1900. Casi todos ellos andaban ahí en la misma, en las mismas, sí, en los mismos tiempos. Tenemos aquí que Max Weber es un sociólogo alemán que desarrolló la teoría de estructuras de autoridad y describió las actividades de la organización con base en las relaciones de autoridad, al igual que desarrolló un ideal de organización a la cual acuñó el nombre de burocracia. Entonces aquí empieza él a pues, hacer teorías de estructura de autoridad. ¿Qué pasa? Que pues no cualquiera podía poner autoridad en la empresa, sino que tenía que haber ciertos líderes, ciertas personas que pudieran tener esa parte autoritaria, que pudieran mandar y también dar órdenes, ¿ok? Y es donde también empiezan a, como que de cierta forma la parte jerárquica pues empieza también a tener más forma. Por ejemplo, en algunas empresas, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si tienen un jefe, por ejemplo, vienen los primeritos que están, o los pilares de esa jerarquía, pues son todos los operarios. Entonces, muchas veces si el operario tiene algo que decir, no se lo puede decir al gerente, por ejemplo, se lo tiene que decir a su supervisor, y el supervisor tiene que escalarlo a gerencia, y gerencia la escala a dirección. Entonces, muchas veces estas formas en muchas empresas lo aplican así. Supongamos que, por ejemplo,
vamos a verlo enfocado en la escuela. Ustedes son los pilares de la escuela, ¿ok? Son los alumnos. Y gracias a los alumnos, pues existen las escuelas. Entonces, supongamos que ustedes tienen algo que decirle a la directora. Entonces, en teoría, las empresas dicen, no, por ejemplo, quien está en el pilar, que son en este caso ustedes los alumnos, dicen, no te vayas directamente con la directora, tienes que escalarlo primero con tu supervisor. Entonces, por ejemplo, yo soy su tutor, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo como tutor, pues primero me tienen que avisar a mí, y ya yo se lo tengo que avisar posiblemente a la academia, que es otra maestra, que es la jefa de academia, y de la que en este caso sería como la gerente, y de ahí a la dirección, en este caso pues es la directora. Pero si ustedes se saltan todas esas personas, por ejemplo al tutor y a la maestra de academia, y se van directamente con la directora, pues muchas veces la dirección dice, ¿sabes qué? A mí no me digas, primero dile a tu supervisor, en este caso a tu tutor. Y tu tutor se lo tiene que decir al gerente, que en este caso pues, a la jefa de academia, y de ahí ellos me tienen que avisar a mí. Así es como funcionan las empresas. Entonces es la parte jerárquica. Luego tiene otra parte o última persona que es Chester Bernard, que también de 1800 a 1900. Todos ellos andaban allí en los mismos tiempos. Dice, su contribución más grande la expuso en su teoría de la aceptación de autoridad en su libro The Functions of the Executive, que sostiene que la autoridad no depende tanto de las personas con autoridad que dan órdenes, como en la disposición de cumplirlas por parte de quienes las reciben. Entonces este señor hizo una contribución que dice que muchas veces no viene de tanto a quien dé la orden, sino cómo la dé, y más bien quien reciba esa orden determina si hace la actividad o no hace la actividad. Como en pocas palabras, como dice el dicho, en como pidas las cosas, es como se te van a dar. Entonces, pues él hizo prácticamente esta contribución, esta teoría. Y así es como finaliza esta parte de la evolución del pensamiento administrativo. Entonces, esta actividad ya está ahí en la plataforma. Van a hacer exactamente van a hacer, dice que hagan una línea del tiempo, pero pues ya está hecha. Entonces, prácticamente van a hacer esta línea del tiempo, la van a hacer en su libreta o en computadora. Ok, entonces van a hacer tal cual esta línea. Y pues es para enviarla, la actividad, para enviarle el día, creo que viene para el lunes o martes. No recuerdo bien, pero pues está muy sencilla. Hacer nada más esta línea del tiempo. Y pues ya chicos, terminamos la sesión. Nada más déjenme les capturo sus nombres. Ay, se conectaron bien poquitos, casi todos del 5-2. Bueno, pues ya está. Entonces, pues realizan la actividad y nos vemos el día, ¿qué día nos toca esta? El lunes, administración otra vez. Alguien me mandó un chat, pero ya no alcancé a ver. Sí, sí, María, pasen tal cual la línea del tiempo, pues ya está hecha, prácticamente ya se las entregué hecha, ya nada más es para que hagan la actividad, ¿sale? ¿Vale? Así tal cual. Si la van a hacer si la hacen a mano, en la libreta, pues pueden pasarla así tal cual, pueden imprimir las mismas imágenes y las pegan. Si van a hacerlo en computadora, pues utilicen otro tipo, porque si no se va a ver como que copiaron tal cual la, ¿cómo se llama? La línea del tiempo, entonces ahí sí la necesitan cambiar, para que no se vea copia y pega, ¿ok? Entonces nos vemos el día lunes, cuídense, y el viernes no les voy a dar, ¿sale? Nos vemos hasta no, es cierto, el viernes ni nos vemos, no nos vemos hoy. Mañana nos vemos en sistemas. Entonces nos vemos el día lunes en administración de nuevo. No, pero sistemas también dije que ya no les iba a dar, ¿verdad? No, pues ya nos vemos entonces hasta el lunes igual, en esta de administración, ya más para finalizar la última actividad, que es la actividad final, porque el examen, por cierto no les dije, pero el examen
Lo tenemos el día administración, el día lunes 13 de septiembre. O sea, de este lunes que viene al siguiente. ¿Vale? Entonces nos vemos este lunes para darle los datos sobre su última actividad final y al siguiente pues ya es el examen. ¿Ok? Pues cuídense, que estén muy bien. Igual ahorita les mando su tablita no sé si ya les mandaron la tabla de donde vienen sus exámenes, si no de todas maneras se las comparto yo ahorita en el grupo para que la tengan ahí presente, ¿vale? Y no se les pasen sus exámenes. Pues cuídense, chicos, que estén muy bien y nos estamos viendo mañana. Ah, no, de lunes, perdón. Nos vemos el lunes.